Bueno, gracias, madre. Entonces, lo que les decía, ahora me toca volver a escribir acá. Vamos a otra vez a borrar acá. Entonces, como les decía, Kippur o Kiper, en este caso, tienen su raíz o deriva de la palabra kafar o kafur. ¿Listo? En este caso. Pero los sustantivos kafar o kafur tienen el significado de cubrir. Ay, perdón, es que cubrir es con C, cubrir algo, ¿no? No que pues por escribir kipur, kafur, cubrir algo, ¿vale? Cubrir, algo cubierto, cubierto en este caso, ¿listo? Capar. Pero resulta que la palabra kiper o kipur, en este caso, en la conjugación en que se encuentra, ya no toma, pero cierro un momentico el WhatsApp para no... ya. Toma un significado, ¿cierto? Contrario a kafar para remoción, separación de algo o reconciliación. ¿Listo? Reconciliación. Y esta es una de las más importantes, la reconciliación. ¿Vale? Eso es lo que quería mirar. Sobre la reconciliar, sobre separar. Y que proviene de la idea, como les digo, de cubrir algo. Y para eso vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Porque resulta que kiper proviene curiosamente de la palabra literalmente hakipurim o kipurim. ¿Listo? Y esta es la que traducen como espiar, pero no se debería traducir como espiar, porque no es correcto, ¿vale? Por la conjugación gramatical, sino más bien reconciliar o remover o separar algo. Entonces podríamos decir, ay, que se me hizo de la pizarra, que Yom HaKippurim, ¿vale? Yom HaKippurim, Kippurim o Kippurim, podemos traducirlo como el día de las reconciliaciones o día de las remociones o de la remoción o de las separaciones más bien. Ya vamos a ver de qué reconciliarnos y separarnos de qué. Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Es lo que nos preguntaríamos en este caso. Entonces, espérate, yo cierro aquí un momentico. Es que se me oculta aquí algo. Listo. Día de las separaciones, día de la remoción. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos ver lo siguiente. Es que se me perdió aquí, se me pierde todo esto. La pizarra. Ya, día de la separación. ¿Listo? En este caso, Yom HaKippurim hace referencia a esto. Se puede entender como el día de la separación. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Génesis 32, 20. Vamos a Génesis 32, 20. ¿Qué dice? Y dirás, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su rostro, ¿vale? Y ahí la palabra apaciguar, vamos a leerlo rápidamente, ya que es que lo tengo, 32:20. Desde el 19, a mí sería el 19 acá. Jacob, dice así. Aquí Jacob y siervo. Jaraf. Acá está la palabra kafar.
¿cierto? Acá está la palabra kafar. En este caso hace referencia a reconciliar. No sé la Reina Valera cómo lo traduce acá, apaciguar, ¿no? Ese apaciguar es la palabra kafar que aparece aquí, que hace referencia a la reconciliación. Reconciliaré su rostro, ¿vale? Entonces, en este caso, debemos entender y tomando el sentido de lo que analizamos de las palabras, Kippur, Kiper, toma el sentido de quitar algo que genera una separación. Por ejemplo, en el caso de Noé, cuando él dice que estaba cubriendo con brea el arca, aparece la palabra kafar, ¿cierto? Kafur, que estaba cubriendo ¿la qué? El arca con una brea o con una resina específica que el Señor, pues, que ellos conocían en esa época. Y a manera ilustrativa, en este caso, de nosotros, que aunque nosotros ya hemos recibido el perdón de Hashem, ojo, nosotros ya hemos recibido el perdón de Dios, nosotros tenemos algo en este caso. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que en estos momentos nos está separando de estar con Hashem? ¿Vale? Es la pregunta que yo hago. ¿Qué es lo que nos está separando de Hashem? La carne. La carne. Exactamente. La carne y la sangre. ¿Vale? Es lo que nos está separando, porque ya el Señor nos ha dado vida eterna, ya nos perdonó, ya nos dio perdón de pecados. ¿Vale? Entonces, algo que nos está separando, porque bueno, si ya tengo perdón de pecados, ¿por qué no voy a estar por él? Y ya vamos para allá. ¿Vale? Entonces, Yom HaKippurim es la celebración, o era la única oportunidad en el año que tenían en la antigüedad los sacerdotes para entrar al lugar más santo, al lugar santísimo, y solo si llevaban la sangre al interior delante de Hashem, como está escrito en donde, en Hebreos 9:7. ¿Qué dice Hebreos 9:7? Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, mira, no se podía ya presentar con las manos vacías, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado que el camino al lugar santísimo. Entonces, como aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, que en este caso, que el que abrió camino fue Yehoshua HaMashiach, en pocas palabras, como Mashiach no se había manifestado aún, tenían que seguir haciendo sacrificio una vez al año para el perdón de los pecados, por el sacerdote y por el pueblo. Es decir, ese sacrificio cubría todos los pecados del año, por decirlo de esa manera. Pero sin embargo, estaba siendo inoperante ese sacrificio. Porque como le dice la carta a los hebreos, ya ese sacrificio no hacía lo que hizo el sacrificio de Mashiach, que era limpiar nuestras conciencias de las malas costumbres. ¿Vale? Es muy interesante esto. Entonces, hoy, gracias al nuevo sacerdocio del testamento mejorado, innovado, que pues, se conoce como, le dicen Nuevo Testamento, ¿cierto? Según el orden de nuestro Yehoshua HaMashiach, que él es el sumo sacerdote sobre su pueblo, todas las personas las cuales él llama, tenemos acceso al lugar santísimo, es decir, en el tabernáculo de los cielos. Y eso ya lo hemos leído en Hebreos 10:19. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yehoshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, o sea, sobre nosotros, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de la fidelidad, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Listo? Por allí ya entendemos esta parte. Y la pregunta es, ¿cierto? Que nos hacemos constantemente, ¿cómo lo hacemos en esta época? ¿Cómo
nos acercamos al lugar santísimo. ¿Cómo celebraríamos Yom HaKippurim, no? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, cuando entendemos de cómo lo hacemos, tenemos que ir cuando dice, afligirán sus pescuezos. Resulta que la palabra afligir, en este caso, aparece la palabra ahí, aná, ¿cierto? Vamos a escribirla acá. Aná. ¿Listo? Que es igual a afligir. Pero la pregunta, ¿qué es afligir? Y en este caso, afligir o aflicción de la garganta o del pescuezo hace referencia al despojo, humillación de separarnos de toda actividad cotidiana que incluye el comer y beber. Ya voy a subir ahí que no se ve. Para disponernos a la lectura, recordación de dónde el Señor nos sacó y sus promesas. Como a ver si acá lo subo. Aquí está. Nos sacó, es que ya no puedo, a ver si nos sacó y sus promesas, ¿vale? Sus promesas está incluido el pensar cuál es la promesa, ¿no? Aquí es implícito está cuál es la promesa, ¿vale? ¿Cuál es la promesa? Listo. Y es aquí donde viene el tema de lo que se conoce como el ayuno, ¿no? En este caso, como el ayuno. Entonces, ¿de dónde sacamos que el despojarse o despojar los pescuezos o la garganta o afligirlo significa comer o beber? Bueno, como les he dicho muchas veces, tenemos una fuente muy interesante que es la Mishnah y el Talmud, que como les he dicho son fuentes históricas de cómo el pueblo guardaba y entendía este mandamiento del Señor allí. Espérate, ahí está. Cómo entendía el mandamiento allí, ¿vale? Y cuando uno lee, hay dos tratados en la Mishnah, el Talmud, uno que se llama Yomá, que significa el día en arameo, y el otro que se llama el Ta'anit, que es una forma de ayuno, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Resulta que hay un pasaje en el Tratado de Yomá, capítulo 8, versículo 1, que dice así: en Yom HaKippurim está prohibido comer y beber, lavarse, vestirse bien, atarse las sandalias y usar de la cama. Tranquilo, no se me van a estresar que ya solo les estoy leyendo lo que dice. ¿Listo? El rey y la novia próxima a casarse podrán lavar su cara y la recién parida podrá usar sandalia. Tales son las palabras del rabí Eliezer. Los sabios prohíben a todos. Resulta que Mashiach nos dijo que cuando ayunen, laven su rostro, vístanse bien. Obviamente el judaísmo, bueno, o el pueblo judío llevó esta práctica al extremo, ¿no? Incluso de no lavarse la cara, de ni siquiera atarse las sandalias y de ni siquiera bañarse. O sea, lavarse la cara implica hasta bañarse y todo, asearse, sino quedarse así en aflicción, ¿vale? Y esta es la reflexión que yo quiero ir al final. Quedarse así, ¿vale? Pero ya sabemos que Mashiach nos enseñó, por eso es bueno llevar siempre estas lecturas al Evangelio, porque Mashiach, en este caso, nos enseña que cuando ayunes no sean como los fariseos de doble cara, que ellos entristecen su rostro y bueno, salen a las esquinas, los ven todos demacrados para que digan que está ayunando. Él dice, no, lávate el rostro, ¿cierto? Vístete normal y sal y ya, punto, lo haces para el Señor.
Ahora, en la práctica, este comer y beber, ¿cómo aplicaría? Porque estas prohibiciones claramente eran para las personas saludables y que sin ningún tipo de quejido por dolor hacían el ayuno, ¿vale? Claro, pero quienes no disfrutaban de esta condición de salud tenían acceso a a cantidades justas de alimento, raciones pequeñas de alimento y de bebida durante el día, porque los mandamientos del Señor, recuerde que fueron dados para vivir en ellos y no para morir en este caso por extremas interpretaciones. ¿Listo? Porque la pregunta viene aquí, ay Steven, pero es que bueno, si ayunar es restringir comida y bebida, pero yo sufro de gastritis, me pasa algo muy malo, no puedo, sufro de diabetes, bueno, algún tipo de hipertensión, no sé, cosas así que las personas no pueden dejar de comer en el día, sufro de los riñones, etcétera. ¿Qué hago? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Porque, y es válida esas preguntas. ¿Qué hago yo si yo sufro de una condición eh, de discapacidad en mi cuerpo? La pregunta es esa. Lo correcto es que las personas, por ejemplo, no sé si me permites, madre, colocar tu caso, pero obviamente muy por encimita, no lo voy a tocar a profundidad. Por ejemplo, mi madre ya hemos visto 2 años de consecutivo que ella no puede ayunar porque cuando ayuna y se esfuerza en ese sentido, por más buena intención que ella tenga, su cuerpo no le resiste y vienen unos problemas muy fuertes después del ayuno en cuanto a su actividad estomacal. ¿Listo? Y la ha enfermado 2 veces del año seguido. Entonces ya este año le dijimos, mamá, no, porque no puedes, tienes muy buena intención de hacerlo y eso el Señor lo ve, porque el Señor pesa las intenciones. Pero en este caso, como aún estamos en un cuerpo corruptible y el Señor lo comprende muy bien, en donde padecemos enfermedades, padecemos diferentes circunstancias anómalas en nuestro organismo, hombre, tenemos que sacar la balanza y qué pesa más. Porque de qué sirve yo ayunar y empezar a aguantar y resistir todo el día y yo pensando más en la comida y en mi dolor de panza que realmente en el ayuno. Eso me va a desconcentrar. Eso me va a apartar. Eso a mí me va a sacar a un lado, ¿vale? Y después vienen las consecuencias. Lo que se aconseja para esas personas es que literalmente el ayuno no sé, no, que yo puedo hasta el mediodía. Bueno, si usted cree que puede hasta el mediodía, desde la noche anterior, porque el ayuno empieza desde el jueves que pase la noche, que caiga la noche, caiga el sol, hasta el viernes hasta que caiga el sol, que empieza el Shabbat. Obviamente uno suele comer un poco antes de iniciar el ayuno. Es bueno, normal. La última cena del día comes y empieza el ayuno, ¿vale? Todo el día. Ah, que aguanto hasta el mediodía. Bueno, si tú crees y no te vas a enfermar, dale. Ah, que yo puedo aguantar todo el día. Bien, listo, no pasa nada. Pero la pregunta, y es conforme a lo que le puedo explicar ahorita de los 2 tipos de ayuno, ¿no? 2 tipos de ayuno, no, más bien 2 palabras en hebreo que las traducen como ayuno, pero cada una tiene como una connotación distinta. ¿Listo? Entonces sí quería aclarar este pedazo sobre el tema del ayuno, ¿vale? Porque ya vamos a ver el tema del ayuno en sí. Entonces, si usted tiene algún problema, alguna anomalía del cuerpo que no le permita hacerlo, hombre, y ya vamos a ver el por qué hacemos el ayuno, ¿listo? Ya lo vamos a ver, porque es importante entender por qué se ayuna en este día de Yom HaKippurim. Es importantísimo entenderlo, la intención del ayuno, ¿no? Porque ya no se hace conforme al judaísmo lo practicaba, que era así demacrándose y pidiendo perdón y todo eso no se hace así, porque ya vimos que fuimos perdonados una vez y para siempre. Ese pecado que nos perdonó Mashiach hace referencia al pecado que nos quitó para reconciliarnos con él. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama en 2 Corintios como el ministerio de la reconciliación, el servicio de la reconciliación, es decir, de la voluntad de Hashem para con nosotros. ¿Y cuál es ese servicio? ¿Cuál es esa voluntad? Esa voluntad implica perdonar nuestro pecado de muerte para poder heredar la vida eterna y sus promesas juntamente con. ¿Listo?
Entonces, familia, para el tema del ayuno tenemos lo siguiente. Resulta que hay que comprender que hay dos palabras para ayuno. ¿Listo? Vamos a ver las dos palabras para el ayuno. Una es la palabra tsum, así como está aquí, tsum, que hace referencia a abstención. Y esta abstención es abstenerse de todo tipo de alimento y bebida o necesidades terrenales para el cuerpo, las cuales yo considero no necesarias. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Listo? Tsum. Sería así, tsum, tsum, así, tsum. Con la T al principio, tsum. Lo traducen como ayuno. Pero hay otro que también es tanit, que se desglosa de la raíz aná, que vimos ahorita, que traducen como afligir, ¿vale? Y el tanit es la motivación de la abstención. Es decir, lo que motiva a hacer tetsum. ¿Listo? Y esta sería la pista, o estas serían las pistas necesarias para diferenciar entre lo que se llama ayuno, que es ta'anit, y el abstenerse de necesidades, que es tsum, ¿cierto? Es lo que hace referencia a esto. Es la pista. Entonces, ta'anit, como les dije, viene de la raíz hebrea aná, como está acá, que es la que traducen afligir. ¿Pero qué es afligir? Como vimos ahorita, despojar, limitar, ya sean capacidades o necesidades. ¿Listo? Es una intención con la que yo me voy a abstener. Y en este caso, tenemos tetsum, bueno, tsum, más bien esta, que es abstención de todo tipo de alimento, bebida o necesidades terrenales para el cuerpo, las cuales yo considero no necesarias o no dispensables. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, Moisés, cuando vemos en el Éxodo, capítulo 34, 28, que dice que a Moisés se le fue ordenado subir al monte a recibir los mandamientos, ¿vale? A la montaña, dicen que Moisés ayunó. Moisés no ayunó, ya que Moisés no estuvo allá por un estado de aflicción o una motivación que lo llevó al punto de abstenerse de alimentos y agua, ¿vale? Y ver que no tenía necesidad de ello. Simplemente Moisés dijo, hey, pues hombre, el Señor me llamó, yo no veo necesario llevarme comida ni agua porque ni siquiera Moisés pensó que se iba a demorar tanto tiempo y él no vio necesario el alimento y el agua para llevárselos, sino que se abstuvo, tetsum, y eso no es ayuno, eso simplemente es una abstención de alimentos, cuando yo no veo necesario algo. Un ejemplo, llegó la hora de almuerzo, y simplemente yo me abstengo de comer, y yo siempre almuerzo al mediodía, un ejemplo, yo no, estoy dando el ejemplo, siempre almuerzo al mediodía, pero yo ese día, hombre, no quise almorzar al mediodía, sino quiero almorzar por las 4, ya eso es cena, 5 de la tarde, me abstuve ese día de alimento, de almuerzo al mediodía porque no vi necesario almorzar a esa hora, alimentarme a esa hora. No lo vi necesario y por ende me abstuve, es una decisión y no es ayuno. Entonces Moisés estuvo allá arriba, hombre, y pues estuvo en la presencia de Dios, por ende el Señor lo sustentó. ¿Sí me va a entender? ¿Quién sabe Moisés qué pasó allá arriba, cómo lo sostuvo, qué hizo, etcétera? ¿Vale? Y tenemos otro ejemplo. Cuando Mashiach fue llevado al desierto 40 días y 40 noches, dice que no comió ni bebió. Y a eso no le podemos llamar ayuno tampoco, porque Mashiach se abstuvo de alimentos. Tetsum, la palabra primera acá, se abstuvo, es decir, que no vio la necesidad de ello para sobrevivir. Y hombre, era Dios en la tierra. Y vemos cómo muchas veces él dejaba de comer por irse a hacer la obra. Él no le interesaban las cosas de aquí del mundo. Y él no lo sostenía en las cosas de este mundo como a nosotros. Por eso para nosotros sí es duro dejar de comer un día, porque esta carne se alimenta. Y hombre,
¿Por qué el ayuno consiste en dejar de comer o beber? Porque es lo que nos mantiene con vida, ¿cierto? En el ciclo biológico de este cuerpo, o que se llama vida, para sustentarnos. Porque si una persona deja de comer y beber, se muere rápidamente. Y ya vamos a ver la intención del ayuno, porque ahí entraría el tema del ta'anit, ¿cierto? El ta'anit, en este caso. Porque el ta'anit es la intención con la cual yo me abstengo, lo que me motiva a mí a abstenerme, ¿vale? Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuál es la intención de abstenerme de alimentos, de ayunar en este día de Yom HaKipur? ¿Vale? ¿Cuál es la intención? ¿Hacerlo como lo hacían anteriormente el pueblo para pedir perdón, arrepentimiento y todo esto? ¿O cuál realmente es la intención proféticamente hablando de yo abstenerme de alimentos? ¿Listo? O las personas que no pueden abstenerse de tacazo o de lleno, hombre, pues reduces tus cantidades mínimas, pero estás haciendo un esfuerzo de todas maneras, ¿vale? Y esa es la invitación, porque ahí lo vemos, que el ayuno, en este caso, hace referencia a recordar. El ayuno es referente en Yom Kippurín a la intención de que ya no dependemos de las necesidades terrenales o humanas en pos de recibir el cuerpo incorruptible cuando Mashiach venga. Porque en este caso vemos cómo el apóstol Pablo, cómo el Evangelio nos enseña y nos muestra que para el día de la reconciliación, el día de la remoción, ¿cierto? ¿De qué nos va a remover el Señor? ¿Qué es lo que nos va a remover, Hashem? Es la pregunta. ¿Qué nos va a remover? Pues la carne, este cuerpo que nos separa de él. Vamos a leerlo en Primera de Corintios capítulo 15. Aquí está, Corintios 15. Aquí está. Versículo 52. Dice así. Desde el 50 más bien. Dice así. Primera de Corintios 15:50. Dice así. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. O sea, todos los que estemos vivos en Hashem en ese momento. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque mire lo que dice Pablo en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. La muerte fue sorbida por la victoria. ¿Vale? Entonces, claro, el Yom Kippurín, el ayuno que se hace, no es para pedir perdón nuevamente por los pecados de condenación que el Señor ya nos perdonó a través de su sacrificio. Porque no podemos confundir los errores que cometemos de pronto a veces en el día o algo, que son errores que se pueden, sí, tienen que enmendarse y corregir y decir, Señor, perdona por haber hecho esto y todo, a un pecado de condenación, a no ser que lo hagamos, pero se supone que si somos creyentes en Mashiach y somos hijos de él y hemos nacido de nuevo, no vamos a cometer un pecado de condenación, un pecado de muerte como la idolatría, como el homicidio, ¿vale? En este caso, como las inmoralidades sexuales, que son pecados de muerte, porque el libro de los Hechos lo muestra. Como creyentes no lo vamos a hacer, porque pues no es necesario. Y dice, hombre, y no podemos dar ese tipo de frutos. Entonces nosotros nos abstenemos ese día, Yom Kippurín, porque estamos conmemorando el día en que Hashem venga
y nos remueva de esta piel incorruptible. De hecho, me acordaba ahorita cuando estaba preparando un poco el estudio, cuando Adán y Eva pecaron, que habla en Génesis 3:21, que dice que el Señor los cubrió con pieles, ¿vale? Que el Señor los cubrió con unas pieles. Y es ahí lo que se conoce como el primer sacrificio. El sacrificio que habla Apocalipsis cuando dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, ¿vale? Es decir, desde antes de que la tierra fuera sujeta a vanidad, al pecado, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Listo? Y posiblemente, claro, cuando Adán y Eva pecaron, su corporeidad cambió. Ya no eran aptos para estar delante de la santidad en el Gan Eden, en el jardín del paraíso, pues, que llaman en el Gan Eden. Ya no eran aptos para eso, sino que el Señor, ¿qué hizo? Los tuvo que cubrir con unas pieles y sujetar la tierra a vanidad, y esa condición corruptible y esa forma posiblemente la traemos nosotros, porque el apóstol mismo Pablo, aquí en el capítulo 15, voy a ver si lo leo un momentico, mire lo que dice. Creo que aquí lo dice el capítulo 15, dice así, eso espiritual, dice, animal, dice, ya, dice, el primer hombre, versículo 47, 1 Corintios capítulo 15, 47, dice así, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, y el segundo hombre venido del cielo, que es Mashiach, es del cielo, es incorruptible. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, que es Adán, la corruptible, exhibiremos también la imagen del celestial, ¿vale? Entonces, mire lo que está hablando. La imagen que traemos de Adán, del pecado, hace referencia a la corrupción. Y obviamente nosotros, que estamos en un cuerpo corruptible, por eso Mashiach no es nacido de carne humana, de voluntad humana. Porque si hubiera Mashiach nacido de voluntad humana, hubiera sido igual de pecador que nosotros. Porque la palabra dice que no hay ninguno que haya hecho lo bueno. Porque si hubiéramos sido buenos y nosotros hubiéramos estado en condiciones y aptitudes delante de Hashem, pues no hubiera sido necesario que él viniera y Adán o Eva hubieran sido sacrificados, hablemos de ese término, y ya, ese pago por la justicia que exigía debido al pecado se hubiera saciado. Pero no fue así. Tuvo que venir a morir alguien inocente. Y por eso el sacrificio de Yom HaKippurim en esa época representaba la muerte de un animal inocente y sin defecto que cubría los pecados de todo el pueblo, representando la aptitud y la reconciliación con el pueblo y el sacerdote delante o con Hashem. ¿Sí ven? Y hay algo curioso que decía el tratado de Yomá en el Talmud respecto a Yom HaKippurim, y les voy a leer lo que dice el tratado de Yomá, el capítulo 8, versículo 7. Dice así, aquel que dice, pecaré y me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré. Al tal no se le concede efectuar el arrepentimiento. Aquel que dice, pecaré y en Yom HaKippurim me será perdonado, al tal el Yom HaKippurim no lo reconcilia con Dios. Yom HaKippurim cubre las transgresiones entre el hombre y el omnipresente. ¿Cómo así? Aquel que tiene la voluntad de pecar, como el que dice, peco, rezo y empato. Ah, pues una mentirita piadosa, igual Dios me perdona. O por ejemplo, en este caso, la persona que dice, voy a pecar contra mi hermano y luego le pido perdón a Dios, ese Yom HaKippurim no le va a cubrir ni le va a reconciliar. Porque aquellas peleas entre su hermano, el Yom HaKippurim no lo cubre, sino hasta que se reconcilie con su hermano. Porque mire lo que dice Mashiach. ¿Qué nos dice Mashiach en Mateo 5, 23, 24? Dice así. Porque es que Dios no va a ir a pedir perdón
por ti ante tu hermano. Eso lo tienes que hacer tú. La reconciliación que ejerce Dios es para con nosotros en cuanto al pecado de muerte, ¿vale? Pero en este caso dice Mashiach, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Claro, Mashiach no va a ir a buscar al hermano, vea, le pido perdón por el man que lo ofendió, ¿cierto? O la persona que lo ofendió. No, usted mismo tiene que ir a reconciliarse con su hermano, porque de eso se trata la reconciliación también, de estar a paz, en shalom. Y ya sabemos que shalom significa estar en ausencia de deudas, no deberle nada a nadie, ¿vale? Entonces, a pesar de que ya hemos sido perdonados por Hashem, tenemos que evaluarnos muy seriamente, porque las citas de Hashem son citas privadas y de santidad. Y tenemos que evaluarnos si estamos aptos o en condiciones para recibir la cita. Ahora, no con esto quiere decir, ay, no, pues ya pequé, entonces no, yo no estoy apto, entonces no la voy a hacer. No, porque se te pedirá cuentas por negligente, ¿vale? Porque uno tiene que ser diligente. No puede ser negligente, porque hombre, si Dios ya nos perdonó y dice que nos abrió esa ventana de gracia a nosotros para que si pecamos, abogado tenemos ante Abba, ¿cierto? ¿Por quién soy yo para decir, ay, no, no lo voy a hacer porque no me siento digno? Hombre, ¿acaso éramos dignos cuando el Señor nos llamó? No éramos dignos. ¿Mm? Y es ahí donde nos tomamos atribuciones para con Hashem, donde queremos tomar el lugar de Dios. Y es ahí donde no podemos caer en eso, porque muchas de esas cosas son mentiras de Satanás hacia nosotros, que no nos quiere dejar que estemos en paz delante de Hashem, porque Satanás bien sabe que esta carne es un obstáculo para estar en paz delante de los hermanos y con Hashem mismo. Pero por eso bien dice la escritura que Mashiach murió una sola vez y para siempre, y este sacrificio perfecto nos dio la promesa innovada que fue derramar su poder, su Ruach HaKodesh sobre nosotros, para que a través de ese Ruach seamos potenciados y movidos a obedecer, a desarrollar conciencia por medio de la sabiduría que es su palabra y comportarnos dentro de una conducta adecuada. Por eso Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces lo que les decía, si yo peco, es decir, no voy a guardar las citas de Hashem, ya habiéndolas conocido y revelado eso ante mí, o me vuelvo negligente en guardar un mandamiento, hombre, ¿qué otro sacrificio te va a cubrir de ese pecado? Los sacrificios que entonces vas a hacer. Hoy escuché algo de una persona, yo no lo creía hasta que lo escuché como oídos, escuché a una persona que asiste a una congregación que queda por allá por el sur del valle, por la vía a Piendamó, hacia Popayán, que hacen sacrificios todavía. Y esos justifican los sacrificios. Y dice que creen en Yeshua. Entonces, como le preguntaba a la persona como que estaba hablando, entonces, si ustedes creen en Yeshua, ¿por qué siguen haciendo sacrificios? Y la respuesta de él fue, no, 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 yo sé que ustedes a mí van a sacarme cantidad de versículos, pero eso no es así. Y lo peor es que esa persona ni se congrega más, que es lo más tremendo. Son personas heridas, dañadas y confundidas por Satanás, porque quieren justificarse a sí mismos y no les ha sido revelado Mashiach, ¿vale? Porque eso demuestra que solo creen en Mashiach de palabra, de boca, pero no a conciencia. ¿Sí ven la diferencia? Por eso dice, en aquel entonces vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos Yo les diré, apártense de mí, violadores de la Torá. Porque, hombre, eso es lo que habla la carta a los hebreos. Porque si ya recibimos un sacrificio único, potente, maravilloso, que
hizo lo que no podía hacer los otros sacrificios, ¿por qué buscamos otro tipo de fuentes para estar en paz si tenemos la única fuente que es Yehoshua HaMashiach? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Entonces, de eso se trata Yom HaKippurim. Yom HaKippurim hace referencia a la gran reconciliación de los cuales Dios ya nos hizo partícipes, pero ahora estamos esperando lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3, que eso ya lo estudiamos, que dice, mira cuán grande amor nos ha dado Abba, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí está. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que familia, si tienes problemas con tu vecino, con tu vecina, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con cualquier ser o cualquier familiar o lo que sea, hombre, ponte a paz. Como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como, o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una afirmación que estamos haciendo de nosotros como hijos de Dios que tenemos que ejecutar. ¿Vale? Entonces, tenemos que evaluarnos todos los días. ¿Para qué? Para que entonces seamos dignos del Altísimo. Para que seamos, ¿qué dice Mashiach? Sean perfectos, así como el Abba de ustedes es perfecto. O sea, sean íntegros, así como el Abba de ustedes es completo, íntegros. Y en él, mire que hay algo curioso, porque resulta que en este día de Yom HaKippurim se hacía un sacrificio. Habían tres sacrificios que se hacían. Uno, que era el hatat, que era un toro, un becerro, por la ofrenda, era una ofrenda por el pecado. Había otro que era el olá o el ishe, que en este caso era la ofrenda de reconciliación o de olor fragante que llaman, que es una ofrenda de reconciliación. Y el miluim, hay un sacrificio que se llama miluim. Y ese sacrificio viene, esa palabra miluim, viene la palabra malé. Y malé significa estar llenos, completos en él, llevar la plenitud de algo. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 10 por allá, dice, ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y en él no estaré carente. ¿Vale? Entonces tenemos todo de él. En este tiempo nos abstenemos, familia, y obviamente, aunque ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados con él, tenemos que examinarnos porque aún dentro de la reconciliación podemos estar cometiendo errores. Y que Hashem nos perdone, incluso como la oración que hizo David, de que nos perdone incluso los pecados ocultos, los pecados que aún no conocemos, que no nos damos cuenta, pero que el Señor sí sabe, ¿vale? Porque esto no es un juego, esto es una realidad. Entonces, por eso él dice, sean santos, así como yo soy santo. Es decir, sean distinguidos, es decir, compórtense dentro de la conducta que yo a ustedes les he ordenado. Y esa conducta, ¿cuál es? ¿O qué no la da? La Torah. Imitarlo a él. Esa es la conducta en la cual nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos. Por eso en Isaías 58, cuando hablamos del ayuno, que el Señor les demanda sobre el ayuno, ¿vale? Vamos a leer Isaías 58, 1 al 10. Yo lo tengo traducido acá porque la traducción se muestra mucho mejor que en la Reina Valera. Dice así, ¿vale? Y es aquí donde yo quiero ir.
para agarrar muchos ángulos. Isaías 58, que habla sobre el verdadero ayuno, ¿no? Que dice el verdadero ayuno. Dice así: llama con tu cuello y no te detengas, como con voz de chofar, levanta tu voz, dice así. Habla a mi pueblo, su pecado, su rebelión, es decir, su pecado de condenación, ¿vale? Y a la casa de Jacob su ofensa. Dice así el versículo 2. Día a día anhelan conocer mis caminos como si fueran una nación que se deleitara en hacer la justicia y los mandatos de su Elohim, como si no hubiesen dejado descuidados sus justos preceptos y se acercan a Dios con deleite Elohim. ¿Cómo así? O sea, ellos pretenden o pretendían que Dios los escuchara e incluso les concediera sus peticiones como si ellos se estuvieran comportando a la altura o dentro de la conducta que Hashem había estipulado. Y ojo con eso, porque nos pasa muchísimo. Y creo que no voy a entrar aquí a hablar de religiones ni de otras doctrinas, pero hay muchos lugares en donde la gente le ordena a Dios como si fuera la sirviente, como si fuera el sirviente, o como si fuera el mayordomo, o como si fuera nuestro Aladín, o no, más bien nuestro mago de la lámpara mágica, pues, un padrino mágico, ¿vale? Literalmente. Y no es así. Y el problema es que queremos que Dios nos escuche estando aún en pecado, aún no habiendo corregido conductas ni pecados, cosas así. Ese es el problema. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué no me escuchas? Ah, bueno, revísate porque el Señor no te está escuchando. Porque es que el Señor siempre está ahí. La palabra dice que Él no se aparta de nosotros. Somos nosotros quienes hacemos que Él voltee su rostro por el pecado, lo dice Isaías. Somos nosotros quienes nos apartamos de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Y si Él es santo, Él no. Hombre, ¿por qué ha de apartarse de nosotros? Es el pecado nuestro el que nos separa de Él. ¿Vale? Y después le reclamamos a Dios como si nosotros estuviéramos comportándonos a la altura, o sea, como si fuéramos dignos, porque la palabra ser digno significa estar a la altura, ¿vale? Y la pregunta es, ¿estamos a la altura de Hashem? ¿O a la altura o a la estatura del varón perfecto como él quiere que estemos? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Dice el versículo 3, mira lo que dice, es muy bacano ese capítulo, dice, pero pregunta, ¿para qué hacemos ayuno? O sea, mira tan sinvergüenzas este pueblo. O sea, ellos preguntan a Dios, se preguntan entre ellos mismos, ¿para qué hacemos ayuno? O sea, ¿para qué nos abstenemos? Ahí está la palabra sum, ¿cierto? ¿Para qué nos abstenemos de bebida y de comida y no nos ves? Ah, la pregunta es, ¿con qué intención estaban haciendo el ayuno? ¿Vale? Ahí muestra una intención. ¿Con qué intención estaban haciendo un ayuno? ¿Para que el Señor los viera? ¿Para buscar el favor de Dios? Porque recordemos, familia, que nosotros no ayunamos para doblarle el brazo a Dios o para hacerlo cambiar de opinión. No, no ayunamos por eso, ni para que Él nos conceda la casa, el carro, etcétera. ¿Vale? No ayunamos por eso. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la intención de tu abstención de alimentos, de tu ayuno, de afligir tu garganta, de despojarla? Esa es la pregunta. Entonces dice, pero preguntan, ¿para qué nos abstenemos de comida y bebida y no nos ves? ¿Humillamos nuestro ser y no lo notas? He aquí, en el día del ayuno, ustedes hacen sus deleites de la carne y oprimen a sus trabajadores. Mire, es que a Hashem no se le oculta nada. O sea, es que están tan descarados que están haciendo el mal y le reclaman a Dios. ¿Ah? Le reclaman a Dios. Señor, estamos ayunando, estamos humillándonos, afligiendo, despojando nuestra garganta, y no lo ves, ¿cómo así? Ah, pero ¿qué les dice Hashem? Pero es que usted ese día que ayuna, solo hacen injusticias.
Entonces, lo que hacen con la mano lo borran con el codo y con todo el brazo, en pocas palabras. Entonces viene el versículo 4. He aquí, ustedes en su ayuno se están en disputas y dando golpes de maldad. No escucharé su voz en lo alto con un día de ayuno así. Mira lo que está diciendo el Señor. No los escucharé. Versículo 5. Este fue el ayuno que yo les demandé, que de día humillaran sus cuerpos y se doblasen como juncos de caña, acostándose sobre ropas ásperas y aposentos de ceniza. Y ustedes lo llaman ayuno agradable para Hashem. Si recordamos al rey David, cuando el niño se le enfermó, que el Señor le hizo caer enfermo, David se afligió, se llenó de ceniza, de ropas ásperas. Era una costumbre que ellos ya tenían de hacer un duelo, de hacer una aflicción. David estaba haciendo tetsum, o sea, ayuno, la abstinencia de alimentos porque no veía necesario. Era tanta su preocupación por el pelado que no lo vio necesario. Hasta que el Señor le dice, le van a decir, David, el niño muerto. ¿Y qué hace David? Se para, se limpia, se baña y le hace, sigue su vida. Entonces era una costumbre que ellos tenían en el pueblo de afligirse de esa manera. Pero algunos parece que la estaban utilizando ¿para qué? Para doblarle el brazo a Dios, para que cumpliera sus deseos. Imagínense, y eso se ve muchísimo hoy en día, muchísimo hoy en día. Versículo 6. No fue el ayuno que yo escogí, demandé a ustedes que rompan las cadenas de maldad, libere las cargas de opresión y liberes o quite los tributos o impuestos, que compartas tu pan con el que tiene hambre y des al ojo al pobre errante, que al desnudo lo vistas y no escondas tu carne, o sea, alimento de ellos. Ciertamente tu luz resplandecerá como el alba, el Shahar, o sea, Mashiach, y tus heridas sanarán muy pronto. Caminarás delante de mí y mi gloria te seguirá. Entonces invocarás al Señor en tu aflicción y te responderé, aquí estoy. Si quitas toda qué opresión y no señalas con calumnias, y proveerás con tu ser al ser del hambriento, ayudarás a las necesidades de los afligidos, entonces tu luz brillará en medio de la oscuridad y tu oscuridad se convertirá en luz de mediodía. Entonces, el verdadero ayuno, a ver, para que no nos confundamos, no es solamente afligir nuestra nefesh, o sea, nuestra garganta de alimento, de bebida. ¿Hay que hacerlo? Sí. Steven, ¿hay que ayunar ese día? Sí. Ya les dije las condiciones, ¿no? Si estás enfermo, si tienes de antecedentes médicos y cosas, pues ya sabes que no debes hacerlo, porque la vida prima por encima del mandamiento en este caso. Aún no hemos recibido el cuerpo incorruptible, pero si tú lo puedes hacer, sé diligente y hazlo. Ah, que solo puedo hasta las 2, 3 y ya llegaron las 3. Y usted con esa fatiga tan berraca y ese dolor, porque ya a mí me pasa que la gastritis me empieza a afectar el estómago, me empieza a doler muchísimo y ya me mareo, me da muchas cosas, yo no puedo aguantar más por el tema de gastritis. ¿Qué me toca hacer? Tomar agua, comer algo. ¿Puedo aguantar con agua? Sí. O un pedacito de fruta, me toca por mi condición que también he sufrido de gastritis. Porque si ya empiezas a aguantar y a resistir, hombre, ya te desenfocas realmente del mandamiento, ya no vas a hacerlo a conciencia. Y eso ya ahí estás aguantando hambre, porque el Señor no lo está viendo con agrado. Entonces, pero hay otra forma de ayunar también. Aparte de abstener la garganta en Yom Kippurim, el Señor dice, yo les he mandado un ayuno también. ¿Cuál ayuno? Hombre, el de afligir la carne, de abstenerse de todo tipo de maldad, de abstenernos de todo tipo de contaminación del mundo. Eso incluye música, eso incluye cultura, eso incluye alimentos, eso incluye de todo. Y hacer la Torah, porque de nada sirve yo ayunar y abstenerme si yo sigo siendo injusto con los demás, sigo siendo un chismoso, no ejerzo la Torah, mantengo en pleitos con mi hermano. Hombre, yo le diría, no lo haga. O pídale perdón a Dios y cambie su conducta, o no lo vuelva a hacer.
hasta que no literalmente tenga una conciencia, un grado de conciencia en que puedas dejar eso. Todos los días debemos ayunar, ¿sí? ¿Ayunar qué es? Menguar la carne en este caso. O sea, ese es el punto mío, ¿no? Sí hay que hacer el ayuno de Yom Kippurín, ya les expliqué, pero también es importante ayunar, ser coherentes, ¿vale? Ser coherentes. Ayunar todo el día la carne, es decir, hacer menguar las obras de la carne y que las obras de justicia, que es la Torá, se vea reflejada en nosotros día a día. Que la Torá sea nuestra conducta en todos nuestros caminos. ¿Listo? Que sea nuestra guía, que sea nuestro deber ser, nuestro proceder. Eso es lo que yo les quería compartir en este día realmente, conforme a Yom Kippurín. Entonces, en síntesis, el día de Adonai, ¿vale? En este caso, el día de Hashem, tiene 3 eventos escatológicos centrales, ¿listo? Y cada uno de estos está simbolizado y representado en 3, 4 celebraciones. La primera, música, perdón, ya se pasa gente colocando música. Yom Teruah, ¿listo? Que hace referencia a la resurrección de los muertos, a la venida de Mashiach y resurrección de los muertos. 2, Yom HaKippurim, que hace referencia al exterminio del pecado y la remoción de un cuerpo incorruptible de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible para estar aptos ya por siempre delante de Hashem y ser parte de su reino de sacerdotes, como dice Apocalipsis. 3, Sukkot, que es la entronación del reino de los cielos de manera definitiva en la tierra, el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Y 4, que está ligado a Sukkot o cabañas, lo que conocemos como Shmini Atzeret, que es la cena privada, como es el octavo de asamblea, es ese día que precisamente estaremos en la cena del Señor que habla, no sé si sea una cena real, literal, no sé, pero estaremos ahí con Él. Él estará con su pueblo, ¿vale? Ya no habrá maldad, no habrá muerte, no habrá nada de estas cosas, sino que Él estará en medio de su pueblo, ¿vale? Ese es Shmini Atzeret. ¿Listo? Eso era, familia, lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Dice que Natalia tiene una pregunta. Bueno, pregunta Natalia, por favor. Se la voy a hacer yo por ella. Bueno. Es que ella tiene la duda, doña Berta, también. En la condición de Adán y Eva, los cuerpos de ellos, ¿cómo eran en el Gan Eden antes del pecado? Okay. Y cómo quedaron ellos, que el Señor los tuvo que vestir después del pecado. O sea, como habla la palabra que desnudos o desnudados, tengo yo entendido que es desnudados. Entonces, ¿en qué condición quedaron ellos para ser cubiertos y qué clase de cobertura fue que les dio? Bueno, ¿Sí? en primer lugar, cuando dice Génesis 1, dice así, el versículo, capítulo 1, versículo 26 de Génesis dice, y dijo Elohim, o sea, la plenitud de la deidad, todos los atributos, haremos al Adán con el resplandor nuestro conforme a nuestra semejanza. ¿Listo? Y el versículo 27 dice, y organizó Elohim a el Adán con su resplandor de Elohim, los hizo a ellos, varón y hembra los organizó. Ahí fue cuando creó a Adán y Eva. ¿Con qué los hizo? ¿Con qué los hizo? Los hizo con el resplandor, pero la semejanza quedó a futuro. Ahí no dice que los hizo con la semejanza. El resplandor los hizo con resplandor de él. O sea, como que el resplandor de él literalmente fue algo que los organizó y tenían una presencia apta para estar delante de él. Una forma. Y esa forma estaba hecha del resplandor de su poder. Punto. ¿Vale? ¿Cómo eran? No tengo ni idea. Solo sé que ese resplandor los hacía aptos delante de Hashem, incorruptibles. ¿Listo? En este caso. Cuando pecaron, posiblemente ellos como tenían una forma, es como cuando tú te quemas con chocolate hirviendo en la cara, un ejemplo, que la gente se deforma y se le hace
una quemadura de tercer grado y la piel se le ampolla, etcétera, se deforma, ¿vale? Pierde su figura, su forma. Y claro, es muy fácil identificar porque tú te veías de cierta manera y la gente te veía de cierta manera. Pero cuando ya viene la sanidad de eso, pero te queda la cicatriz y la mancha, automáticamente cuando te vean, uy, ¿qué te pasó? Claro, te vas a reconocer que no eres tú, que hubo un cambio en ti. Al parecer, cuando ellos pecaron, posiblemente el pecado que les transmitió Hasatán a ellos, ¿qué hizo? Los desfiguró, ¿vale? Por eso ellos dicen que se vieron desnudos y ya como que, uy, ¿qué pasó aquí? O sea, estaban en una condición no tanto desnudos como lo conocemos hoy en día, sino que estaban como descubiertos, desvestidos, o sea, no estaban en la forma o en la condición que Hashem los había ordenado u organizado desde un principio, ¿vale? Se habían posiblemente desfigurado. ¿Cómo? No tengo ni idea. Por eso la palabra dice, y estaban fuera de la gloria de Dios, claro está, claro. Y por eso la palabra, y es curioso porque mira que yo me pongo a pensarlo en este momento, ellos pecaron fuera del Gan Eden, no en el Gan Eden. Porque si hubieran pecado en el Gan Eden, hubieran caído muertos en el acto. Me pongo a pensar eso. Hubieran caído posibles muertos en el acto, porque su condición hubiera cambiado. Entonces por eso ellos estaban fuera del Gan Eden. Y por eso Satanás no podía estar en el Gan Eden, porque si Satanás había sido destituido y era el pecado, ¿cómo el pecado puede habitar en medio de la santidad? Es la pregunta. No hay coherencia, ¿sí van a entender? Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente, como ellos tuvieron contacto con el árbol, bien y mal, que es Satanás, automáticamente ese ADN de Satanás se los transmitió a ellos, ese fruto de maldad se los transmitió a ellos. Y automáticamente, posiblemente cambiaron, porque por eso el Señor dice que los cubrió con pieles, los cubrió con ese sacrificio que hizo, ¿vale? Todo lo sujetó a Él. Y por eso Apocalipsis, vamos a leerlo y verá un momentico, Apocalipsis, el cordero, acá está. Apocalipsis 13:8 dice, y dice así, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, lo adoraron es que se sujetaron. No estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo. Es decir, en ese momento que el Señor iba a sujetar la tierra a vanidad, su creación, ahí es donde se ejecuta el sacrificio de Mashiach. ¡Pra! Y todo lo sujetó a él para que a futuro, a través de ese sacrificio, pudiéramos ser nuevamente reconciliados por él. Por eso, en amor nos creó y en amor nos rescató. ¿Sí me van a entender? Entonces, él mismo hizo el sacrificio y nos sujetó a él y nos cubrió con ese sacrificio, con pieles. Posiblemente pudo haber sido con este tipo de piel, porque a partir de ahí viene todo lo que es la semejanza humana, y lo acabamos de leer en Pablo. ¿Sí me van a entender? Entonces, entendamos que este cuerpo, el cual tanto nos arreglamos, el cual tanto nos fijamos, es defectuoso. Por eso nos enfermamos, por eso nos entristecemos, por eso nos afectamos, por eso somos tan vulnerables, porque somos incorruptibles. E incorruptible significa que estamos sujetos a... Estamos corruptibles, perdón, gracias. Gracias, gracias. Estamos corruptibles y estamos sujetos a cualquier enfermedad. Por eso una persona que sea hijo de Dios le dio cáncer, le dio esto, hombre, tranquilo. No quiere decir que porque seas hijo de Dios no vas a sufrir de estas cosas, ¿vale? Vas a sufrir, vas a padecer enfermedades. Si no fuera así, familia, el día que no sea es el día que Él venga, o el día que estemos muertos, o el día que Él venga y nos resucite ya incorruptibles. ¿Vale? Que ya la muerte, la enfermedad, todo eso se va a acabar. ¿Listo? Entonces sería de esa manera que se toma desde ese punto de vista. ¿Listo, familia? Eso no sé si respondí la pregunta. Si tienen alguna duda más. Uy, me alargué, Dios mío. Muchísimo.
No, no me largué, mentira, porque es que yo no grabé cuando empecé. Bueno, si tienen preguntas, dudas. Todo bien, gracias. Estamos en Shabbat. Ah, bueno. No, no, lo digo es por las personas que van a verlo después. Entonces, eso es familia. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Paula se retiraron porque creo que le estaba fallando el internet allá en Viges. Entonces, ahí ya estamos. ¿Listo, familia? Entonces, bueno, eso es todo. Si no tienen más preguntas y dudas, espero que haya quedado claro. Espero que hayan entendido realmente el concepto y la intención de Yom HaKippurim y que realmente también nos evaluemos, no solamente porque viene Yom HaKippurim, todos los días, hasta que estemos, hasta que venga el Señor o hasta que se suspenda la vida nuestra, reflexionemos y examinemos, ¿vale? En qué estamos fallando y en qué debemos cambiar y qué debemos seguir, porque un verdadero creyente está constantemente evaluándose y esforzándose por cambiar. No es fácil a veces, claro que no. Hay que tener paciencia con las personas que van cambiando porque hay unos que les cuesta, sí, pero lo importante es que se le vea la intención y el ánimo y que esté cambiando poco a poco. Esto es lo importante, que dé frutos dignos de arrepentimiento, ¿vale? Entre todos nosotros. Pero tranquilos, que el Señor ya nos perdonó una vez y para siempre. Ya no hay que volver a pedir perdón por ese pecado de muerte. ¿Listo? Si somos de Mashiach, obviamente el linaje de Abraham son, según la promesa. ¿Listo? Somos de él. Somos parte de la promesa y se supone que no volvemos atrás. Podemos cometer algunos errores, pero no volver atrás. ¿Listo, familia? Entonces eso es, un abrazo, que el Señor los bendiga, Shavuot de una vez, ya casi cae el sol ahorita, en ahorita, está muy temprano. Les mando un abrazo, que estén muy bien, espero que haya quedado claro todo. Y Shabbat Shalom, Shavuot Tov, Dios les bendiga a todos. Un abrazo, cuídense.